Hola, hoy te doy la bienvenida a esta clase abierta de sensaciones y conexiones. Vamos a hablar de algo muy importante y es cómo se ven los ángeles, cómo lucen los ángeles. Y recuerda que esta es una clase de preparación, una clase introductoria para nuestra formación de presencia angelical. Lo primero que vamos a hacer es tomar una hoja y esta hoja la vamos a dividir en dos partes. En la primera parte, quiero que te tomes unos cuantos minutos, 3 a 5 minutos, en los que vas a pausar este video y vas a describir cómo crees o cómo te han contado que lucen los ángeles. Por ejemplo, yo crecí en una familia católica en donde existen figuras de los ángeles que te venden incluso en las tiendas religiosas. Y los ángeles los vemos con unas figuras muy parecidas a las humanas, con unas batas largas, muy amplias, muy holgadas, con su manga larga, con un aro de luz como si fuera una corona puesta sobre sus cabezas y con unos cabellos largos ondeados. Falta decir dentro de ese punto que con lo que todos asociamos a los ángeles son con sus enormes alas. Unas alas fabulosas, fantásticas, que superan todo su cuerpo y sus dimensiones. Unas alas hechas de plumas. Entonces, quiero que te tomes el tiempo de escribir o de dibujar cómo los ángeles lucen para ti. ¿Cuál es esa ideación que tienes de los ángeles? ¿Qué es lo que tú piensas de cómo ellos lucen, de cómo ellos se ven y sobre todo de cuáles son quizás colores o formas predominantes? Tómate estos instantes. Perfecto, perfecto. Como ya lo tienes claro y ya sabes cuál es esa idea que te han vendido de los ángeles, cuál es esa idea que tú tienes en tu concepto imaginario propio, te quiero explicar algo. Los seres humanos tenemos dentro de nuestra construcción mental los aprendizajes por asociación y por imitación. ¿Qué quiere decir estos tipos de aprendizajes? Esto es súper sencillo. Cuando yo aprendo por asociación, quiere decir que veo un objeto y lo comparo con otro o hago el símil de otro. Yo puedo observar una fotografía y compararla con una pintura o un cuadro. Puedo observar un objeto como tal y hacer la comparación con otro. Y así es como empezamos a conocer o a comprender. Ahora, cuando nosotros empezamos en este proceso de aprendizaje por comparación o por asociación, quiere decir que en nuestra mente, en nuestro imaginable, en ese constructo mental, solo damos cabida a aquellas cosas que ya conocemos o que ya hemos visto. Y esto es parte de la comprensión del proceso angelical. No vas a poder ver un ángel, un ser de luz, un maestro ascendido, cuando dentro de tu construcción personal ni siquiera conoces estas figuras, no tienes ni idea de qué te estamos hablando y ni se te cruza por la mente y por la cabeza cómo pueden lucir. Contrario a eso, estamos nosotros aquí y ahora, con un dibujo, un escrito o unas características de las cuales pensamos, ideamos, imaginamos que es como lucen los ángeles, como lucen ellos con unas alas gigantes o como si fueran un rayo de luz o como si tuvieran unas batas gigantes y enormes, cómo lucen los ángeles dentro de esa construcción tuya personal. Y esto no es para juzgarte ni mucho menos, es para entender algo a lo que ya vamos a ir. Y es que resulta que todas las personas tenemos la capacidad de ver, escuchar, percibir y sentir a estos seres mágicos y maravillosos de alta vibración, pero todos lo vamos a percibir completamente diferente. ¿Por qué esa diferencia? Porque los vemos de una u otra forma,
como con ciertas características, porque es lo que hay en nuestra construcción mental. ¿Se acuerdan? Aprendemos por asociación o por imitación. Cuando aprendemos por asociación, quiere decir que una persona como yo, que creció en una familia católica, que veía figuritas de los ángeles, por ejemplo, de San Miguel y San Gabriel, en los altares o en las tiendas religiosas o en las iglesias que en algún momento frecuentábamos, es normal y puede ser lo más común que cuando vea o sienta o visualice la energía angelical, lo que esté dentro de mi percepción sea un ser con una figura parecida a la humana, con unas largas vestimentas amplias y ondeadas, con un cabello ondeado, con un aro de luz aquí y con unas alas gigantes. Voy a ver un ser alado. ¿Por qué? Porque es como yo asocio esa figura. Van a haber otras personas o otras culturas en las que los ángeles, en diferentes culturas, los ángeles son seres que tienen la cabeza un poco más alargada, un poco más grande, el cuerpo mucho más delgado, o en otras van a ser unos seres mucho más pequeños y diminutos. Y así es como lo van a empezar a ver o a percibir. Quiero que este quede súper claro en este proceso. ¿Por qué esa claridad? Porque muchas veces escuchamos, sentimos o vemos un programa en donde se habla desde lo absoluto. ¿Y qué es lo absoluto? Es que los ángeles son así, así y así. Y eso es lo que necesitamos desmitificar. Los ángeles no tienen una forma definida o delimitada, pero nosotros lo podemos comparar o hacer esa similitud con una figura como la nuestra, pero mucho más grande y llena de alas o con alas. Hay muchas descripciones y sobre todo acá te voy a dejar unas imágenes de cómo se describen en las diferentes culturas, religiones, textos bíblicos y textos sagrados a estos seres angelicales para que tú veas cómo con esa descripción la inteligencia artificial hace unos procesos súper mágicos y cómo son completamente diferentes a lo que nosotros creemos o ideamos. Ahora, en este momento yo te quiero decir qué son los ángeles, cómo están compuestos los ángeles. Y es que los ángeles están compuestos de unos ingredientes que divinamente Dios les dio y es amor puro, que es súper claro, amor puro, libre albedrío hacia los humanos, alta vibración energética. Ese es el diseño original de los ángeles. Quiere decir que ellos no tienen o conservan una forma o una figura humana como tal, porque ellos no han nacido humanos en este plano, a excepción de lo que en algún momento vas a conocer en la historia de Metatron y de Sandalfón. Pero todos los ángeles son seres creados por la divinidad de los ingredientes de el amor, el respeto por el libre albedrío humano y una alta vibración energética. Y dentro de esos componentes y dentro de esa comprensión, si estamos hablando de energía, ¿cómo creerías tú que podría lucir un ángel? Cuando tú hablas de energía en tu hogar, de un proceso energético, ¿a qué haces referencia? Yo puedo decir, se fue o no se fue la energía o la electricidad y quiere decir que enciendo la bombilla o apago la bombilla. Hay luz, resplandece, resplandor o hay ausencia de esa luz y de ese resplandor. Y exactamente es así como lucen los ángeles. Ellos son una chispa proveniente de la divinidad y en esa chispa proveniente de la divinidad estamos diciendo que son pura luz, puro amor, pura energía, emisión energética. En algún momento te quiero contar esta historia. Recuerdo que estábamos pasando por un proceso de inseguridad acá en el país. Yo vivo en Colombia, vivo en el eje cafetero y recuerdo haber salido de la casa de mis padres, que es aproximadamente a 15 minutos de mi casa,
salíamos conduciendo nuestro vehículo con mi esposo y tomamos una de las avenidas por las que uno llega súper rápido, que es una vía rápida porque es una vía nacional. Cuando salimos hacia la vía, yo empecé a ver una luz muy, muy, muy incandescente que iba muy rápido como detrás de nosotros y yo la observaba por los retrovisores del auto y recuerdo que la luz venía atrás de nosotros. A medida que avanzábamos, yo siempre en ese momento pedía, por favor, ángeles, cuídennos, guíen nuestro camino, abran los caminos para nosotros y llévennos a nuestro lugar de destino sanos, salvos, en paz, en calma, en tranquilidad y en integridad. Y efectivamente, cuando salimos hacia esta vía principal nacional, esa luz nos acompaña prácticamente durante todo el trayecto. ¿Y por qué quizás sucedió esto? Porque en ese trayecto, en esa vía, durante algún tiempo, algunas personas inescrupulosas se tiraban a los autos, a los camiones, dejaban cosas atravesadas en la vía para que tú te tuvieras que detener a ayudarlos y asaltarte o hacerte algún tipo de daño. Entonces, en ese momento recordé, porque a mí como que se me olvida muchas veces que soy angeóloga, que la luz y la presencia de los ángeles es así como luz, como un rayo de luz incandescente. Y a veces estos rayos pueden ser muy luminosos, como que van en todos los sentidos, y a veces estos rayos de luz nos pueden dar como estas figuras muy parecidas a las humanas y como con esas alas súper grandes y gigantes. En nuestra próxima clase, quiero que guardes esa hojita en la que hoy en esa primera mitad describiste a los ángeles, porque en nuestra siguiente sesión te voy a llevar a que veas esa figura, a que la conozcas y la reconozcas a través de tu propia experiencia. Bienvenidos a Presencia Angelical.